Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que seguimos trabajando con las hojas de cálculo de Google Drive. En este vídeo vamos a hacer una tabla que nos va a permitir calcular el sueldo de un empleado a partir de las ventas que éste realice en un mes. Vamos a tener una serie de información de cada uno de los empleados de la empresa, Reyes García, López Ruiz, etc., las ventas que han hecho en ese mes, y a partir de esas ventas y una serie de datos contables que son siempre fijos, pero que pueden modificarse, por eso están aparte, vamos a calcular el sueldo neto de un empleado. Comenzaremos con, primero, calcular el total de ventas producido en un mes, que no va a ser más que la suma de ventas de todos los empleados. Acordaos que la fórmula para sumar un rango era igual sum, es decir, empezamos con igual, como cualquier fórmula que utilicemos en hoja de cálculo, sum para llamar a la función suma, abrimos paréntesis y seleccionamos el rango que queremos sumar. Cerramos el paréntesis y pulsamos a Enter. Y nos sale que la cuantía en ventas son 284.000 euros. Voy a alinearlo en el centro, verticalmente. El promedio de ventas no es más que la media de ventas de este mes. Acordaros que la función para media era la función average. E igual que suma, decimos igual average y selecciono el rango que quiero calcular la media. Y me da que la media es 47.000. No, esto está mal, está en formato de tanto por ciento. Vamos a cambiarlo al formato moneda euro, pulsando aquí. El promedio de ventas son 47.333,33 euros. Y voy a alinear verticalmente en el medio. Comencemos. Tanto por ciento de las ventas. Va a ser no es más que el tanto por ciento de ventas de cada empleado con respecto al tanto por ciento total, que serían 284.000 euros. Para calcularlo lo que hacemos es dividir la cuantía 284.000 entre cada una de las ventas, las ventas de cada uno de los vendedores entre la cuantía total. Sería igual a las ventas de Reyes García dividido el total de ventas. Y me da el 0,16. Vamos a ponerlo en tanto por ciento y me dirá que es el tanto por ciento en ventas de este empleado, es el 16,20%. Esta fórmula tendríamos que repetirla ahora en todas las celdas que tenemos justo debajo. Podemos hacer uso o intentar hacer uso de copiar y pegar la fórmula o arrastrar la fórmula, como ya conocemos de vídeos anteriores. Pero si hacemos eso en este vídeo, en este ejercicio, vamos a ver que tenemos un problema. Para verlo lo voy a ejecutar. Y veis, me sale el primero bien, el segundo me sale un 126%, esto está mal, y el tercero ya me dice error por división por cero. Hemos dividido un número por cero. ¿Por qué ocurre esto? Para ver lo que ocurre o para entender lo que ocurre, vamos a analizar la fórmula que tenemos en cada lado. Vamos a empezar por la primera. La primera dice, la que está bien, dice que las ventas es igual a el tanto por ciento de ventas es igual a la venta del empleado, que es C5, dividido entre C12, que es el total. De hecho, si yo pulso encima, veremos que me la señala las dos celdas. Al yo arrastrarla hacia abajo, sobreentiende o entiende mi hoja de cálculo que yo lo que quiero hacer en esta celda es dividir lo que tengo justo a la izquierda entre lo que tengo justamente por 1, 2, 3, 4, 7 columnas. ¿Qué ocurre? Que como yo me desplazo una columna hacia abajo, ya no está seleccionando el total de ventas, está seleccionando justo la que tenemos debajo, el promedio de ventas. En la siguiente fórmula, la siguiente fila, ya lo que ocurre es que está seleccionando, lo veis, cada vez una celda más abajo. La siguiente, una más abajo, y así sucesivamente. Eso es porque estamos utilizando referencias relativas a celdas. En este caso, podríamos decir que no podemos utilizar referencias relativas para hacer la fórmula. ¿Cómo lo podemos hacer? De dos modos. El primero es hacer cada una de las fórmulas de forma manual. Es decir, esto tendríamos que decir que esta es igual de nuevo a esta, dividida entre el total de ventas. Y me iría saliendo. ¿Pero qué ocurre? Que es un latazo. Y si tengo muchas celdas que calcular,
pues tenemos que repetir el proceso muchas veces. O también lo que puedo hacer es decir, analizar la fórmula. Es decir, esto siempre es C5, que es una referencia relativa, dividido entre C12, que es esta de aquí. Aquí abajo también tendríamos que dividir por C12. Aquí también por C12 y va cambiando. Entonces, ¿qué es lo que entendería que tendría que hacer? Que esta celda, la C12, fuera fija. Que hiciera referencia siempre a la celda C12 y no a la celda en posición relativa con la celda original. Para poner referencias absolutas en una fórmula, lo que tenemos que hacer es usar, como bien hemos puesto aquí, el símbolo del dólar. Es decir, poner dólar delante de la fila y la columna que yo quiera bloquear. En este caso sería igual a C5 dividido. ¿Que quiero bloquear la columna C? Pues pondría delante el dólar. Aunque aquí claramente no hace falta, lo voy a poner también. Dólar C. Ya he bloqueado la columna C. Ahora, si quiero bloquear la fila 12, pues pondría delante justo del 12 un dólar. Y le doy a Enter. Realmente el contenido no ha cambiado. Solo ha cambiado la fórmula que hemos añadido un par de símbolos del dólar. Si yo ahora arrastro la fórmula hacia abajo, vemos cómo funciona perfectamente. Y si analizo la fórmula, veremos que ha ido cambiando C6, C7, C8, C9 y C10 de forma relativa, pero el divisor C12 siempre queda el mismo. Entonces utilizaremos referencias absolutas cuando en una fórmula yo quiera que siempre el contenido haga referencia a una celda fija y no se modifique según la posición relativa. Buen vendedor. ¿Qué vendedor será bueno? Pues aquel que venda más de la media. Es decir, si por ejemplo, Reyes García ha vendido 46.000 menos que el promedio de ventas, que son 47.733. En este caso, la empresa no lo considera un buen vendedor. Vamos a hacer una fórmula para que automáticamente me ponga ahí sí o no, si es buen vendedor o no es buen vendedor. Para ello utilizaré la fórmula condicional o fórmula lógica if. Tiene la siguiente forma. If, abro paréntesis, la condición que yo voy a preguntar, punto y coma, ¿qué haré si se cumple esa condición? Es decir, valor si verdad, punto y coma, ¿y qué haré si no se cumple? Valor si falso. Empecemos. Pues sería igual porque es una fórmula, como siempre. Y ahora if. Abro paréntesis. ¿Qué es lo que tiene que... ¿Cuál es la condición? Que las ventas, que es esa celda, sea mayor que el promedio de ventas. Si eso se cumple, pues entonces punto y coma. Condición si verdad. Pues voy a escribir sí. Y lo pongo entre comillas, porque quiero escribir un contenido en una celda. Si no se cumple que sea C5 mayor que C13, entonces no es buen vendedor. Pues escribiría no. Y cerramos paréntesis. Y veis, en este caso, este vendedor no es un buen vendedor. Si yo le cambio ahora mismo las ventas, supera la media y sí es vendedor. Sí es buen vendedor. ¿Veis cómo cambia automáticamente el contenido en referencia al valor de la celda? ¿Qué nos quedaría ahora? Arrastrar esta fórmula desde aquí hasta abajo. Pero nos va a ocurrir igual que antes. Que la celda no cumple las referencias, no respeta las referencias, porque me las pone relativas. Fijaros que aquí sería correcto, C5 es correcto y C13, que es este valor. C6, pero tendría que también comparar otra vez con C13, y ahora compara con C14. Aquí con C15 y así con las demás. 16, 17, 18. ¿Qué tengo que hacer ahora en buen vendedor? Pues bloquear esta celda. Voy a bloquear la C13 para que siempre haga referencia a esa celda. No cambia el resultado de la fórmula, pero ahora, cuando extiendo la fórmula, ya me hace la media sí o no. Como vemos, si supera, no la supera. Si supera, no y no. Este por poquito, pero no es un buen vendedor. Bien, sueldo base del empleado. ¿Cuál va a ser? La cuantía que tenemos puesta aquí. 1.200 euros. Lo primero que voy a hacer es cambiar esta celda a formato numérico.
Pues nada, vamos a copiar el contenido de esta celda en todas las celdas del sueldo base de mis empleados. Pues esto va a ser igual ¿a quién? A esta de aquí. Pero al igual que antes, voy a tener que hacer referencia absoluta para que cuando yo copie no ocurra esto. Que me está copiando, ¿lo veis? Aquí se ve más claro. Si yo extiendo, me copia 2, 14, me copiará 5 y aquí abajo no copia nada porque aquí no hay nada. Entonces me vengo arriba y bloqueo con referencia absoluta la celda F13. Y bajamos hacia abajo y ya lo tenemos perfecto. De momento fácil. Comisión. ¿Cuál es la comisión? Un 2% de las ventas que él haya realizado. Pues entonces, la comisión será igual a las ventas por la comisión de venta, que es un 2%. Pues igual que antes. Por 2%, como ya está en formato por tanto por ciento, me va a salir directamente la cuantía correcta. 920 euros. Si yo extiendo, ocurrirá como antes, que falla. ¿Por qué? Porque tengo que hacer referencia a este 2%. Pues sería simplemente en la fórmula inicial bloquear la celda F14 y extender. Pues dependiendo de cada comisión, fijaros que tanto por ciento de venta cambia, será un buen vendedor y su comisión va a cambiar. Que aquí solamente ha vendido 6 euros, pues la comisión sería menor, no es un mal vendedor, el tanto por ciento es ínfimo, etc. ¿Cuál será el sueldo bruto del empleado? Pues su sueldo base más su comisión. Igual, sueldo base más la comisión. 2.120 euros, no está mal. Ahora esta fórmula la voy a extender a todas las demás. Aquí sí se puede extender directamente, puesto que las referencias son todas relativas. Retención del IRPF. Es decir, esto es lo que cobraría antes de impuestos. Vamos ahora a trabajar con los impuestos y la seguridad social que pagará cada uno de los vendedores. El IRPF no va a ser más que el 14%, como aquí indicamos, de ese sueldo. Pues sería igual a 2.120, es decir, la celda H5 por IRPF 14%, pero esta también tiene que ir fijada, $F, $15. Retención de IRPF 296,80. Extendemos la fórmula y me hace las retenciones para todos los empleados. Fijaros que en todas hace referencia a la celda F15, pero cambia la celda correspondiente, H5, H6, H7, es decir, la celda correspondiente al sueldo bruto. Seguridad social, van a pagar un 5% de su sueldo bruto también. Pues lo mismo, igual a esta de aquí por seguridad social. Y para poder extender la fórmula a las demás, bloqueamos la celda F16. 106 euros de seguridad social este hombre y los demás su cuantía correspondiente. ¿Qué es lo que cobraré a final de mes? ¿Cuál es el sueldo neto? Pues el sueldo bruto menos impuestos y menos seguridad social. En definitiva, igual esa celda menos esta y menos esta. Este empleado cobraría 1.717,20 euros. Extendemos hacia abajo y como esta fórmula es también relativa, estamos siempre restando y sumando en las mismas líneas y mismas distancias, pues tenemos la fórmula rápidamente extendida a todos los empleados. ¿Qué hemos visto nuevo en esta hoja de cálculo? Referencias absolutas con el símbolo dólar delante de la fila y la columna que yo quiera bloquear, y la fórmula lógica if, que recuerdo era igual if condición que quiero que se cumpla, punto y coma, valor que pondría si se cumple, y punto y coma, valor que pondría si no es verdadero, que sería falso, como hemos hecho en esta fórmula de aquí, como podemos ver aquí. Igual if, abre paréntesis, la condición que las ventas sean mayores que el promedio de ventas, punto y coma. Si es mayor, porque yo estoy preguntando por mayor, si es mayor, pongo que es un buen vendedor, y si no es mayor, pondría que no.
Bien, ahora os dejo a vosotros que hagáis este ejercicio, es muy sencillo. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en preguntarme, en clase o por aquí. Hasta pronto.